Muy buenos días a los asistentes a esta sala de audiencias del Consejo de Estado y a quienes nos siguen esta transmisión por Internet. Bienvenidos a otra edición del Consejo de Estado en línea de cara al país. Hoy es un día especial porque además lanzamos la plataforma de charlas Bicentenario, que tendrá como primer invitado al profesor español Jaime Rodríguez Arana, a quien agradecemos su presencia y participación. El doctor Rodríguez Arana es presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y de la Asociación, catedrático y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de La Coruña y se ha desempeñado en varios cargos en el sector público de su país, como el director del Instituto de Derecho del Instituto Nacional de Administración Pública de España, subsecretario de las Administraciones Públicas en España, es director de la Escuela de Administración Pública de Galicia y es director del Instituto de Administración Pública de Canarias, entre otros cargos que ha desempeñado el doctor Rodríguez Arana. Además, es autor de varios libros de Derecho Público y de Ciencia Política. Precisamente en esta conferencia, el profesor Rodríguez Arana abordará uno de los tópicos novedosos en la actualidad del derecho administrativo y del derecho público, denominado la proyección de la buena administración en el derecho administrativo. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 41, introdujo este derecho como categoría fundamental luego de que la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea lo acogiera como un principio y guía de la actuación de la administración. Precisamente esta es la perspectiva que nos va a mostrar el profesor Rodríguez Arana y la concibe en varios de sus escritos como un principio y como un derecho cuyo alcance y definición aún está por desarrollar y explorar. Quiero recordar, a propósito de este escenario, por lo demás, que estamos cumpliendo los 200 años del Consejo de Estado. Como todos sabemos, el Consejo de Estado fue creado por nuestro libertador Simón Bolívar el 30 de octubre de 1817 y ha contribuido esta institución sin lugar a dudas a la consolidación del Estado social y democrático de derecho de nuestro país, cumpliendo sus dos funciones principales desde hace 100 años como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y en su función consultiva como Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno Nacional. En este año y como parte de la celebración, el Consejo presentará una serie de actividades de tipo académico y cultural para celebrar esta efeméride de los 200 años de creación, razón por la cual aprovechamos esta oportunidad para invitarlos a conocerlas a través de nuestra página web en nuestro enlace www.consejodeestado.gov.co. Allá encontrarán diversas actividades como los diálogos regionales, el encuentro de la jurisdicción contencioso-administrativa, la inauguración de exposiciones documentales que vamos a emprender y otras actividades en el marco de esta celebración. Un saludo especial de parte de nuestro presidente, el doctor Jorge Octavio Ramírez, y de nuestro vicepresidente, el doctor Germán Bula, a los invitados y, por supuesto, a quienes participan el día de hoy dentro de esta conferencia, pero especialmente al doctor Jaime Rodríguez Arana, que nos honra con su presencia en el Consejo de Estado. Igualmente, quiero darles un saludo especial a los consejeros de Estado que hoy nos acompañan, el doctor Jaime Orlando Santofimio, presidente de la sección tercera del Consejo de Estado, e igualmente al doctor Óscar Amaya, magistrado de la Sala de Consulta y Servicio Civil, y por supuesto a nuestro expresidente de la Sala de Consulta y Servicio Civil, el doctor William Zambrano, quien a través de la Universidad del Rosario ha hecho posible la asistencia de nuestro conferenciante del día de hoy. Sin más preámbulos, le daré la palabra a nuestro querido invitado, el doctor Jaime Rodríguez Arana, quien nos hará la exposición sobre el derecho a la buena administración y su proyección en el derecho administrativo. Muchas gracias y comenzaremos con esta actividad académica con las palabras del profesor Rodríguez Arana.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Buenos días. Distinguidos miembros del Presidium, profesor Álvaro Namén, magistrado del Consejo de Estado, profesor Óscar Amaya, magistrado del Consejo de Estado, profesor William Zambrano, expresidente de la Sala de Consultas del Consejo de Estado, profesor Jaime Orlando Santofimio, presidente de la sección tercera del Consejo de Estado, señores miembros del Consejo de Estado, señoras y señores, con un especial saludo a los estudiantes, cosa que me agrada profundamente porque soy profesor y, por lo tanto, me agrada mucho tener la oportunidad de dirigirme a la juventud, porque la juventud es el futuro y el porvenir de nuestro país, de nuestros países, y, por lo tanto, pues estoy muy contento de esta mañana estar en esta prestigiosa y benemérita institución, conocida en el mundo entero por la calidad de sus sentencias, por la calidad de sus integrantes, y la verdad es que me encuentro muy contento de estar en este querido país de Colombia, gracias a la Universidad del Rosario, para participar en distintos eventos académicos, presentación de libros incluida también, y la verdad es que cuando vengo a Colombia siempre recuerdo a algunos de los maestros más relevantes que ha dado esta gran tierra de juristas. Y la verdad es que yo he tenido y tengo la fortuna de contar entre mis amigos con profesores de la categoría académica y personal como el doctor Jaime Vidal Perdomo, la doctora Consuelo Sarria, el doctor Álvaro Tafur, que son personas de reconocido prestigio en el mundo entero y que han liderado y lideran prestigiosas investigaciones sobre el derecho público, además de algunos de los colegas que integran el Presidium, que son destacados también representantes de la comunidad jurídica del derecho administrativo, del derecho público, que es una de las más relevantes de toda América. Y yo lo puedo decir porque presido una institución de profesores de derecho administrativo de toda la región, incluidos España y Portugal, y es de bien nacidos y agradecidos, y por lo tanto creo que estas palabras no son ningún cumplido, sino que es justamente lo que procede, porque así es. De manera que me encuentro muy satisfecho de estar en esta institución, de participar en estos coloquios del Bicentenario. Desearía que esta reflexión que voy a compartir con ustedes en voz alta pueda ayudarnos a comprender mejor algunos de los desafíos y algunos de los problemas que en este momento de gran inquietud y de gran perplejidad a nivel mundial por los cambios y transformaciones que estamos observando a ambos lados del océano, y que efectivamente interpelan y cuestionan aspectos sustanciales y aspectos nucleares de una ciencia social como es la del derecho, y de una rama como la del derecho público, que está diseñada y está articulada y está pensada para una mejor ordenación de los asuntos del interés general según la justicia. O como dice un magistrado de la Corte Suprema Española, el doctor González Navarro, como la regulación del poder público para la libertad solidaria de los ciudadanos. Porque ustedes, sobre todo los más jóvenes, habrán estudiado, estarán estudiando o van a estudiar en las facultades el derecho público, el derecho administrativo, y se van a encontrar con que efectivamente es una materia, la del derecho, producto cultural que ha tenido y tiene, y está atravesado por doctrinas y por modelos de Estado que han surcado nuestra historia, y que, en fin, de alguna manera, pues somos deudores de grandes construcciones jurídicas que arrancan hace muchos siglos, pero que hoy, en el momento en el que estamos, tenemos que convenir en que efectivamente tenemos que explicar el derecho público desde el Estado social y democrático de derecho, teniendo presente que efectivamente todas las grandes construcciones que hemos tenido desde fundamentalmente la Revolución Francesa hasta nuestros días nos han ayudado a comprender mejor el sentido que tiene esta rama del derecho público, y nos han permitido adentrarnos mejor en su esencia y en su naturaleza,
Pero claro, hoy en día, con todo respeto, no podemos explicar el derecho administrativo según los tratados de Laferrière, Cormenet, Constant, en fin, los grandes profesores que tuvimos en los años 1820 y 1830, porque el modelo del Estado era distinto y hoy en día estamos inscritos en las coordenadas del Estado social y democrático de derecho. Y de ahí tenemos que partir. Y tenemos que partir porque efectivamente el derecho administrativo, como ustedes seguramente saben muy bien, es el derecho constitucional concretado. Forsthoff decía que la administración es la Constitución en acción y que los valores, principios y vectores de la Constitución se realizan fundamentalmente a través de la administración y del derecho administrativo. Y sin embargo, yo que provengo del viejo continente, de Europa, del viejo continente, viejo y enfermo continente, porque ustedes creo que ven los telediarios con frecuencia y son conscientes perfectamente de que no estamos en nuestro mejor momento. Saldremos adelante sin lugar a dudas, pero no estamos en nuestro mejor momento, entre otras cosas porque nos hemos olvidado de profundizar en nuestras raíces como cultura, como civilización, y que están también enraizadas en la justicia, en el pensamiento, en la solidaridad, en los tres elementos que han permeado una cultura, pero que hoy en día, lamentablemente, pues se han olvidado, pero los vamos a recuperar porque no hay mal que por bien no venga, y seguro que estos avatares que ustedes contemplan sobrecogidos, viendo lo que pasa en Europa en muchas áreas, pues al final de cuentas en la historia siempre perviven los valores, y lo que pasa que a veces pues tenemos que transitar por espacios de oscuridad y de penumbra para volver a recuperar la luz de los principios, la luz de los valores, que muy seguramente en los próximos tiempos volverá a brillar con luz propia. Les decía que efectivamente el Estado social y democrático de derecho tiene que proyectar su luz sobre el derecho administrativo. Y, sin embargo, siendo esto así, y es una asignatura pendiente que tenemos, en la realidad, según mi modesto punto de vista, todavía no hemos sido capaces del todo, sí que hay terreno ganado, pero no hemos sido capaces del todo de construir instituciones jurídico-administrativas que estén conectadas, que estén recibiendo su potencia de la Constitución. Hay como una línea paralela que está efectivamente amparada por el principio de legalidad administrativa, que conocemos muy bien desde hace mucho tiempo, pero a veces con dificultad esa legalidad administrativa no está recibiendo la luz y la potencia de los principios constitucionales. Y por eso creo que tenemos esta asignatura pendiente que se va acometiendo poco a poco, también en la universidad, con investigaciones y estudios que van rescatando todas las categorías y las instituciones del derecho administrativo desde la proyección constitucional. Y esto nos permite avanzar la segunda hipótesis de esta conferencia, y es que la administración pública, desde esta perspectiva constitucional, que nunca podemos perder de vista, porque es la que explica el sentido que tiene el derecho administrativo, la administración pública se nos presenta como una organización de servicio objetivo al interés general. Cuando hablamos de lo que es el servicio objetivo al interés general, de lo que algunos entre los que me encuentro proclamamos como la trilogía constitucional del derecho administrativo, estos tres elementos, que en mi Constitución de mi país están bien esculpidos en la letra de la Constitución, servicio objetivo al interés general, lo que queremos reflejar es que efectivamente la administración pública es una organización de servicio. El Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo cuenta entre sus más conspicuos profesores con un catedrático de la Universidad de la República Uruguaya, que algunos de los colegas que están aquí presentes conocen muy bien, que se llama el doctor Carlos del Piazzo, que suele decir de forma solemne y de forma sencilla a la vez una expresión muy gráfica, y es que si la administración pública no sirve, no sirve. Creo que se puede decir de muchas formas, pero esta es magnífica. Y esto ya nos cuestiona acerca del sentido que tiene la administración, que es una función de servicio a la comunidad. Una organización que está o debe estar permanentemente atendiendo los intereses generales de la comunidad.
Claro, cuando en vez de servir a la comunidad se sirve a sí misma o se sirve intereses que no son los intereses generales, ante nosotros todo el repertorio de lo que es la desnaturalización del poder público, que es su ejercicio para funciones que no tienen que ver con el interés general. Pero ese servicio que hace la Administración no lo hace de cualquier forma, lo hace de forma objetiva. Y atrás quedan visiones del Estado absoluto, del antiguo régimen, en el cual el fundamento del poder era el arbitrio, la voluntad personal del monarca, del rey, que hacía lo que le daba la gana. Y que la fuente del poder era precisamente el libre arbitrio del gobernante. Viene la Revolución Francesa, vienen las constituciones liberales, en sentido clásico, y aparece la idea de que el poder necesita de normas, procedimientos y principios para su ejercicio. Lo que ocurre es que, como ustedes saben muy bien, y esto se ha dicho en términos coloquiales, y como hay gente joven me va a entender mejor, pero hay una canción de Laura Pausini que tiene una estrofa que dice que no somos ángeles y no nos caímos del cielo. Y por lo tanto la condición humana es la que es, y a pesar de que efectivamente la Constitución nos plantea que tenemos que actuar a través de normas, procedimientos y principios, pero muchas veces la condición humana hace acto de presencia y esa objetividad se torna en subjetividad. Por eso está la desviación de poder, el exceso de poder y muchas instituciones del derecho administrativo para evitar y condenar y censurar y sancionar conductas de la Administración cuando se separan de esa manera objetiva de atender el poder público. Y esa manera objetiva de atender al poder público tiene una expresión que ustedes seguramente conocen muy bien y que se refiere precisamente a una de las categorías jurídicas más importantes del derecho en general y del derecho administrativo en particular, que es la justificación, la motivación y la argumentación de las decisiones. Hasta el punto que se puede decir, con toda solemnidad también, como dice un profesor canadiense de Ciencia de la Administración, que la temperatura democrática de una administración se mide por la calidad de la argumentación de las decisiones de sus autoridades. Y se puede decir también que cuanto más extenso e intenso es el poder discrecional, más extensa e intensa tiene que ser la magnitud de las argumentaciones, justificaciones y motivaciones del ejercicio del poder. Esto es una palabra clave. Yo a los alumnos en la facultad, en el grado y en el posgrado, suelo decirles que al empezar la clase cada año, que me gustaría que entendieran el sentido que tiene la motivación, la argumentación y la justificación en el derecho público, porque así van a entender el sentido que tiene lo que es la regulación del poder, lo que es la juridificación del poder, lo que es la expresión del poder con arreglo a cánones elevados de motivación y argumentación. Ese servicio es objetivo, pero ¿a qué sirve? ¿Hacia dónde se dirige ese servicio objetivo? Pues nada más y nada menos que al interés general. Ustedes pueden preguntarse, bueno, pero ¿qué es el interés general? ¿Se puede definir el interés general? Seguramente podemos definir por contraste, no es el interés particular. Eso queda bastante claro. Es el interés supraindividual, es posible. Es el interés público, es el interés comunitario, es el interés colectivo. ¿Qué es el interés general? Yo me he dedicado a este tema en un libro en el año 2013 que titulé Interés General, Derecho Administrativo y Estado del Bienestar, e intenté desentrañar el sentido que tiene este concepto, porque yo estoy convencido, quizá esté errado, pero estoy convencido de que en este momento del Estado social y democrático de derecho, el concepto que mejor explica las singularidades que tiene el derecho administrativo en sus categorías, instituciones y conceptos es la del interés general. En el pasado se nos habló de la potestad, se nos habló del servicio público, Oriú, Duguit, García Encerría, la persona jurídica de la Administración, la visión estatutaria, pero yo creo que en este momento el elemento que mejor justifica el sentido que tiene el derecho administrativo en las sociedades es el interés general. Claro, definirlo es muy difícil, muy difícil. Yo, desde luego, no me atrevo, a pesar de haberme dedicado un año entero a estudiarlo, no me atrevo porque no estoy en condiciones de hacerlo. Pero sí estoy en condiciones de determinar o de establecer algunas características que me parece que forman parte de este concepto jurídico del interés general. ¿Cuáles podrían ser las características?
Pues la primera es que el interés general del Estado social y democrático de derecho es concreto, específico, preciso. También porque el derecho administrativo es un ordenamiento preciso. En mi país, cuando tratamos de la actividad administrativa de policía, solemos decir que la actividad administrativa de policía no apodera al Estado de un poder absoluto, general, indeterminado de intervención sobre la vida de los ciudadanos, no. La actividad de policía habilita técnicas precisas y concretas de intervención, no poderes generales. Por lo tanto, ese interés general tiene que ser concreto. Y en mi país, yo cuando suelo escuchar a las autoridades que nos dicen con frecuencia, cuando quieren justificar alguna decisión, que la toman o la adoptan por razones de utilidad pública o de interés general o por razones de interés público, siempre pienso, vamos a ver cómo concretan esas necesidades de interés general, porque hace falta que se concrete, que se especifique, que se detalle, que se precise. Fíjense, en la historia de la humanidad, los discursos más preñados de apelaciones al interés general en sentido abstracto han sido los discursos de los grandes dictadores que ha habido. Sí, yo se lo pregunté una vez a un sociólogo de la política cuando estaba precisamente en esta investigación y le pregunté, mira, tengo una curiosidad. Estos conceptos generales seguramente son utilizados o esgrimidos más en periodos autoritarios que en periodos democráticos. Y me dice, sí, efectivamente, si uno va a los discursos de Hitler, Mussolini, Lenin, Stalin, ahí se va a encontrar con grandes apelaciones a la abstracción para el ejercicio del poder. En cambio, cuando más vamos a la democracia, vemos que ese concepto siempre está concreto. Por ejemplo, ¿hay que hacer esta expropiación por razón de utilidad pública e interés social? Claro, pero vamos a construir este hospital porque según las ratios de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cada no sé cuántos miles de ciudadanos que no tienen asistencia sanitaria en estas condiciones tienen derecho. Bueno, pues eso ya está más conectado con el derecho administrativo, que es un derecho concreto. Hace unos meses, en un evento en Argentina, en la ciudad de Salta, donde se nos convocó a un grupo de profesores de Derecho Administrativo, Constitucional y de Filosofía, muy interesante, Filosofía del Derecho, un profesor de los que intervino, que no recuerdo su nombre, utilizó una imagen y una figura gráfica que a mí, desde luego, me resultó muy elocuente y muy inspiradora, porque él decía, comparaba las funciones del derecho administrativo, del derecho constitucional y la filosofía del derecho con la construcción de un edificio. Y él se preguntaba, cuando se va a construir un edificio, ¿quién se ocupa de poner los cimientos y los fundamentos del edificio? Los filósofos son los que se ocupan de los basamentos, de los pilares, para que el edificio esté bien construido. ¿Quién se ocupa del diseño del edificio? ¿Quién es el arquitecto del edificio? El constitucionalista, que hace el diseño institucional. Pero ¿quién hace que el edificio sea habitable, tenga buena electricidad, buena calefacción, buenos servicios? El administrativista. Entonces, a mí me parece una figura bien interesante para relacionar, como debe relacionarse, el derecho constitucional, la filosofía del derecho y el derecho administrativo. Es decir, que la primera nota del interés general es que es concreto. La segunda nota, ya la he planteado de alguna manera, es que ese interés general tiene que ser argumentado, motivado y justificado. Si no, no es un interés general de un Estado social y democrático de derecho. Si no está argumentado, justificado y razonado, no es. Será un interés general del Estado autoritario. Von Jelinek solía decir que el problema de las reformas administrativas no está en hacer muchas leyes administrativas, sino en superar la inercia que habita las mentalidades de los dirigentes que no son capaces de darse cuenta que es menester que efectivamente esas reformas y esas transformaciones tienen que realizarse al servicio permanente de los ciudadanos, porque esa es, digamos, la función clave que tiene la reforma, la modernización y la propia administración, de la que Maurice Oriot decía que mientras haya administración se hablará de su reforma y modernización. Y esto ha sido permanente, desde que se conoce científicamente la administración, siempre se habla de reforma y modernización. Y uno de los aspectos claves es la argumentación y la motivación. Cuanto más se motiva y mejor se motiva, mucho mejor. Cuanto menos se motiva, mucho peor. ¿Qué es la motivación? Yo no quiero entrar en este tema porque nos llevaría
muy tarde la conferencia y, en fin, todos tenemos mucho que hacer. Pero sí creo que este es, como decía Huber, que es un jurista suizo, es el caballo de Troya del derecho administrativo, se juega y se libra precisamente en la argumentación y la motivación, que ha de ser concreta también. No valen motivaciones genéricas. Esto se hace porque dice el artículo 31 o el artículo 47. No, el artículo 41 y 37 dice esto y en el caso concreto se aplica de esta manera. Entonces, sí. La tercera nota de este interés general, siguiendo a mi maestro, el profesor Meilán Gil, pues es que el interés general está inescindiblemente vinculado, inescindiblemente asociado a la protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales de la persona. Esto es otra nota también que nos permite saber si estamos en presencia del interés general del Estado social y democrático de derecho o estamos en presencia de otro interés general. Si está vinculado inescindiblemente a la promoción, protección y defensa de los derechos fundamentales de la persona. Y aquí podríamos hacer también una cita de un clásico sobre la dignidad del ser humano, que no solamente es un principio filosófico o ético, sino que es un principio jurídico. Tiene efectos jurídicos la dignidad del ser humano, tiene efectos jurídicos. Y este clásico decía que la dignidad del ser humano es de tal calibre y de tal relieve jurídico también que se yergue, se levanta, omnipotente, todopoderosa, frente a cualquier embate o intento del poder financiero, el poder político, por derribarla o someterla. Y al final aquí está el juego del derecho. Decía Enterría que la lucha contra las inmunidades del poder, que nosotros seamos capaces con nuestras armas, los juristas, hacer que brille la dignidad humana y encontrarla en su promoción, protección y defensa en todos aquellos aspectos a los que nos dediquemos. El que es doctrinario desde la clase, el que es juez haciéndola destacar en sus resoluciones, el que es político, pues haciendo que el interés general brille por su presencia. En fin, en todos los operadores jurídicos tenemos este gran desafío en este tiempo que, si cabe, es más importante que en otros tiempos de la historia, porque en este tiempo, por lo menos un observador europeo, como es mi caso, cuando me asomo a la ventana del mundo, yo ando por muchas partes, la preocupación que tengo es que veo muchos fenómenos de concentración del poder. Pero no son del poder político, del poder mediático, del poder empresarial. Y siempre hemos entendido que la democracia está vinculada a los pesos y contrapesos, a la fragmentación, a la limitación del poder. Ahora que se celebran 25 años, por ejemplo, del fallecimiento de Friedrich von Hayek, un gran pensador europeo, que fue premio Nobel en los años 1975, y que a pesar de que fue muy mal entendido, como fueron muy mal entendidos muchos grandes genios del derecho o de otras artes y de otras ciencias, él siempre hablaba, efectivamente, de que el poder y la libertad pues tienen una gran relación. Decía, tanto poder como sea imprescindible, pero tanta libertad como sea posible. Y a veces vivimos en un mundo de tanta intervención como sea posible y tanta libertad como sea imprescindible. Y sin embargo, la dignidad del ser humano es un elemento central de la arquitectura de nuestra civilización y creo que, explicada, a mí me gusta hablar de la libertad solidaria, ayuda a entender el sentido que tienen las instituciones y las categorías desde esta perspectiva. Es concreto, es argumentado, está vinculado a los derechos fundamentales y, cuarta nota de interés general, es participado por el elemento democrático, participado en las políticas públicas, participado en el diseño, en lo que es el análisis de la política pública, en la realización, en la evaluación de la política pública. ¿Saben por qué? Entre otras razones, porque el interés general es un concepto que ya no lo maneja unilateralmente la administración pública, sino que se define, como dice una sentencia de la Corte Constitucional del Reino de España del año 1984, del 7 de febrero, el interés general en un Estado social y democrático, de hecho, se define de forma intercomunicada y abierta entre los poderes públicos y los agentes sociales. Y atrás, por lo tanto, quedan esas visiones o esas versiones de interés general, según las cuales el interés general es lo que yo, funcionario, digo en cada momento porque es lo que yo
funcionario que encarna el interés general es lo que es adecuado. Esto ya se terminó hace mucho tiempo, aunque, insisto, pervive muchas veces todavía porque los cambios y transformaciones no se producen de la noche a la mañana, ni son automáticos ni mecánicos. Son producto de muchas cosas, pero también producto del cambio de cultura que precisamos para entender en sus justos términos todas estas cuestiones. Entonces, hechas estas consideraciones sobre lo que es o lo que debe ser la administración pública en un Estado social y democrático de derecho, creo que estamos en mejores condiciones para asomarnos ya a la parte final de estas reflexiones, porque no son otra cosa que unas reflexiones en voz alta para lanzar ideas. Me han dicho que luego suele haber algunas preguntas, ¿no?, comentarios, y no sé si procede o no procede. En el caso de que proceda, muy bien, y si no procede no pasa nada, pero bueno, en cualquier caso, yo soy español, pero soy gallego, y nosotros los gallegos, yo recuerdo una vez que, siendo presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, llegó un profesor de nada que ver con el derecho, de la Facultad de Estadística o de Ciencias de la Comunicación, de las TIC que llaman, Nuevas Tecnologías. Y el profesor iba a dar una conferencia mientras se iba a dar los diplomas a los nuevos funcionarios del cuerpo de TIC, que se llaman los técnicos en información, nuevas tecnologías de la Administración del Estado. Yo, como era el presidente de esa institución, tenía que estar en el acto y luego entregar los despachos de funcionarios a todos y cada uno de las personas que habían superado las oposiciones, y había una costumbre que es que se da una conferencia previa, luego se dan los diplomas y luego se toma un vino español para celebrarlo. Pero bueno, estábamos en el acto de la conferencia y veo que el profesor empieza diciendo que en el mundo de las culturas hay dos pueblos que yo la verdad es que sinceramente no tenía mucho interés en esa conferencia porque era un tema para mí muy aburrido sobre no sé qué cosas de encriptaciones de los mensajes, bueno, una cosa muy técnica. Pero cuando empecé a escuchar la conferencia me empezó a dar la curiosidad porque dice, bueno, hay dos pueblos en la historia de las culturas que se han caracterizado porque han hecho de la pregunta fuente del conocimiento. Entonces, a mí eso me empezó, no digo que estuviera dormido y me despertara, porque no es así, pero empecé a prestar atención y veo que dice, uno es el pueblo judío, y esto es evidente. En la literatura judía hay cantidad de textos y de los filósofos donde se llega a través de las preguntas. Y luego dice, uno es el pueblo judío y otro dice, el otro pueblo muy, muy preguntón, digamos, es el pueblo gallego, que es el que soy yo. Entonces dije, bueno, pues esto de las preguntas es una forma de avanzar en el conocimiento. Aparte que es muy antiguo también, socrático, ¿verdad? Pero a base de las preguntas es fácil que podamos ir avanzando. Y en esta materia de la buena administración podemos hacer una pregunta. ¿Qué es la buena administración? Porque se habla mucho de lo que es la buena administración. Primero hay que decir que esto no es nuevo de ahora, ¿eh? Esto no es nuevo. Fíjense, en los bandos municipales de la Baja Edad Media en España, siglo XIII, que ya llovió mucho desde entonces, hay referencias a el buen funcionamiento de los servicios municipales. En la Constitución de Cádiz de 1812, que se celebró el bicentenario hace 5 años, en la exposición de motivos se habla de el recto entendimiento y el buen gobierno de las cosas públicas. Y si hiciéramos un estudio histórico, encontraríamos muchas normas de hace muchos siglos que hablan de este tema. Incluso, como decía antes, parafraseando a Oriú, desde que existe la administración se habla de su reforma y modernización, todos queremos una buena administración. Lo que ocurre es que en Europa, como ha recordado el profesor Álvaro Namén en su intervención, en Europa, desde el año 2000, en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en el artículo 41, se reconoce el derecho fundamental del ciudadano europeo a una buena administración, en virtud de la cual los asuntos públicos europeos deben de resolverse o deben de realizarse de forma imparcial, equitativa y en un plazo razonable. Es decir, la buena administración tiene una triple dimensión. Es una obligación inherente a los poderes públicos, es un principio de organización y actuación de la administración y es un derecho, y yo les diría que es un derecho fundamental del ciudadano. No es un mero derecho subjetivo, es de esos derechos que dice Alexis que son derechos subjetivos relevantes.
Hay una gran discusión doctrinaria sobre si es derecho fundamental o es un derecho subjetivo. Yo no voy a entrar en el tema porque también es un tema solamente para una discusión de horas. Lo que sí puedo decir es que, siendo como es inherente al funcionamiento del Estado que éste realice los intereses generales de la mejor forma en que sobresalga la dignidad y la libertad humana, nosotros como ciudadanos tenemos derecho a que la forma en que se realiza el Estado, cómo se maneja el Estado, cómo se gestiona el Estado, precisamente vaya orientada a la defensa, protección y promoción de la dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales. Por eso, el derecho a la buena administración no es un derecho subjetivo más. Otra cosa es que luego hay que hacer un esfuerzo de categorización concreta para que esta expresión tan genérica tenga un aterrizaje concreto. Y por eso yo ahora me voy a referir en la parte final no tanto a la Carta Europea, que es una carta del año 2000, cuanto a una carta de Iberoamérica, que es la carta de 10 de octubre del año 2013, donde se concretan una serie de aspectos en relación con este derecho, con este principio y con esta obligación de la buena administración, porque, insisto, es un derecho que se realiza en forma concreta. La Carta Iberoamericana habla de 23 derechos concretos que integran, le llama derechos componentes o derechos integrantes de la buena administración. Esta Carta, que no es una norma jurídica, porque es una carta elaborada en el seno de una comunidad de gobierno, porque es una institución intergubernamental, que es el CLAD, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, una carta aprobada por todos los ministros de función pública de la región, España y Portugal incluidos, y por supuesto Colombia. Es una carta donde se habla o se trata de esta cuestión. Tiene una exposición de motivos un poquito larga, tiene como si fueran las bases de una serie de principios sobre los cuales se construye la buena administración, y luego tiene la enunciación del derecho a la buena administración con su corolario de los 23 derechos componentes o derechos integrantes. No tenemos mucho tiempo para entrar en su glosa o en su comentario, pero sí creo que merece la pena, aunque sea brevemente, merece la pena hacer algunas consideraciones acerca de la exposición de motivos o el preámbulo, porque creo que es un precipitado de distintas formas de entender el derecho público y la administración pública bajo el paraguas del Estado social y democrático de derecho. Por ejemplo, el parágrafo primero ya empieza, y no es baladí ni es casual, diciendo que el Estado social y democrático de derecho otorga una posición jurídica a la persona, un estatuto de ciudadano en relación con la administración. En efecto, dice, ahora los ciudadanos ya no son sujetos inertes, simples receptores de bienes y servicios públicos. Está la visión del paternalismo, la visión del autoritarismo. Ustedes tranquilos, ciudadanos, que nosotros, desde el Estado, vamos a proveer a todo lo que ustedes necesiten. No hagan nada, no se preocupen, que nosotros arreglamos todos los problemas. Y por eso dice la Carta, ahora son, en el Estado social y democrático de derecho, somos protagonistas principales de los asuntos del interés general y disponemos de una serie de derechos, siendo el fundamental el derecho a una buena administración pública, a una administración que promueva la dignidad humana. Fíjense, yo también me he preocupado de mirar en los manuales y libros de derecho público en los últimos tiempos la cantidad de veces que aparece en nuestros estudios la palabra dignidad humana. Y me he encontrado con la intuición que preveía de que sí, encontramos muchos repertorios de competencias, facultades, atribuciones de la Administración, pero muy pocas veces hay referencias a lo que son los derechos fundamentales de la persona y la dignidad humana. Cada vez más, O sea, esto no quiero ser muy negativo en esta apreciación porque me parece injusto hacerla así, tan universal y tan dogmática o tan categórica, pero hasta no hace mucho tiempo nosotros nos ocupábamos de las prerrogativas, de los privilegios, de las potestades, de los poderes de la Administración, de las competencias, las facultades, las atribuciones, y muy poco, de cuestiones tan esenciales como son los derechos fundamentales individuales y sociales, porque los derechos sociales fundamentales también son derechos humanos, y nos quedábamos en glosarios, repertorios de todas estas cuestiones, que son muy interesantes, pero que al final, si el derecho administrativo se agota sobre sí mismo, sobre la administración, y no continúa para que el poder sea
un medio para la libertad solidaria de los ciudadanos, nos estamos quedando con una visión del derecho público muy limitada. Muy limitada. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, los profesores, por lo menos yo intento hacerlo con mis colaboradores, de pensamiento abierto, pensamiento plural, pensamiento dinámico y pensamiento complementario, para no quedarnos encerrados en prejuicios. Todos tenemos prejuicios, preconceptos, clichés, estereotipos, todos los tenemos. Es propio de la condición humana, pero para entender la administración, el derecho del siglo en el que estamos y el Estado social y democrático de derecho, sí tenemos que hacer un cierto esfuerzo que no es fácil de liberación de estos clichés o estereotipos. También habla esta carta en su preámbulo sobre lo que los ingleses llaman la accountability, la rendición de cuentas. Ayer tuvimos el privilegio de estar en el Rosario en un encuentro franco-colombiano de derecho. Y a mí me pidió el doctor William Zambrano, a quien le agradezco que haya hecho posible que haya estado estos días aquí en el país, pues que hablara sobre ciudadanía y transparencia. Y yo hice también un comentario de este parágrafo de esta carta, porque rendición de cuentas es una palabra que todos conocemos muy bien, que suena muy bien, está en la boca de todos los profesores, políticos, y pensamos que rendición de cuentas es simplemente elaborar un gran memorándum, entregarlo al Parlamento y con eso cumplimos con la cuestión. Sin embargo, la rendición de cuentas es algo mucho más profundo y mucho más material. Yo ahora estoy trabajando en el año 2017 y espero que parte del 18 en una investigación que es la forma y el derecho administrativo. La forma y el derecho administrativo. Porque me preocupa que un principio de la jurisprudencia de la Corte Europea que dice que el proceso y el procedimiento no puede ser un obstáculo para el que tiene la razón, a veces el proceso y el procedimiento se convierte en un obstáculo para el que tiene la razón. Porque nos hemos quedado muchas veces anclados en visiones formalistas, hiperformalistas, que dificultan entender el sentido de las instituciones. Y ya Hermann Heller, un alemán de hace bastante tiempo, nos llamó la atención sobre el problema de quedarnos anclados en el estado formal de derecho y no transitar al estado material de derecho. Y por eso la rendición de cuentas, una buena administración no es la que rinde cuentas una vez al año con un memorándum, un dossier magnífico lleno de gráficos, de datos, colores y todo el lujo de detalles, sino es una administración que los 365 días del año está haciendo un ejercicio de argumentación, justificación y motivación cotidiano. Luego hay en el tercer parágrafo hay una especie de primera definición de lo que es la buena administración desde la perspectiva de la obligación del Estado. Dice, una obligación inherente a los poderes públicos en cuya virtud el quehacer público debe promover los derechos fundamentales de las personas. Podríamos detenernos aquí y hacer otra reflexión acerca de la relación entre derecho administrativo y derechos fundamentales de las personas. Es un medio para la defensa, protección y promoción de los derechos fundamentales de la persona. Promover los derechos fundamentales fomentando la dignidad humana de forma que las actuaciones administrativas armonicen criterios de objetividad, racionalidad, imparcialidad, justicia, equidad. Fíjense, Orió hablaba que el derecho administrativo es un derecho de equidad y los primeros glosadores de los aguets del Consejo de Estado francés, muchos de ellos muy bien conocidos por nosotros, hicieron referencia expresa a estos principios. Y siempre hemos sabido que el nacimiento del derecho francés administrativo del Consejo de Estado fue un derecho principial, hasta que ya se encarnó en muchas normas, como nos pasa ahora con el derecho público global, que si no apelamos a los principios, acaba siendo un derecho tecnoestructural y un derecho en el que las nuevas fuentes, que no son las tradicionales, de la experiencia, del expertise y de una serie de cuestiones muy tecnológicas y muy tecnocráticas o tecnoestructurales, acaban envolviendo lo que es la justicia y lo convierten en la técnica. Y sabemos que la justicia y la técnica ojalá vayan unidas, pero no son iguales. También en esta carta hay una reflexión acerca de algo que hemos comentado antes y que yo creo que es la justificación más profunda de por qué la buena administración puede ser un derecho fundamental. Dice, desde la centralidad del ser humano, principio y fin del Estado, el interés general debe estar administrado de tal forma que en su ejercicio las diferentes administraciones públicas hagan posible
el libre y solidario, insisto, solidario, porque cuando se habla del desarrollo de la personalidad, nuestras constituciones hablan del libre, es el libre y solidario desarrollo de la personalidad en sociedad. Es decir, hacia la condición de la persona es inherente al ser humano que el gobierno y la administración del interés general se realicen en forma que sobresalga la dignidad y todos los derechos fundamentales del ciudadano. Bueno, y luego, pues ahí continúa una serie de parágrafos que no son del caso y que vamos a pasar rápidamente para ya llegar a situarnos en cuáles son los principios de la buena administración y cuáles son esos derechos componentes que perfilan el derecho a la buena administración. En la Carta, estos principios se conciben como el basamento, los pilares, los fundamentos de la buena administración. Son principios que todos conocemos muy bien porque están en nuestros ordenamientos jurídicos. Si tiene alguna virtud de esta Carta es que los enumera sistemáticamente y eso nos ayuda a entender la relación que tiene entre los principios y el derecho a la buena administración. Y dicho sea de paso, los principios, como ha reconocido una sentencia de la Corte Suprema Española de octubre del año 1982, los principios son el oxígeno que respiran las normas. Las normas necesitan respirar y necesitan que a su través resplandezca la justicia. Esos principios que están antes, porque etimológicamente de ahí viene la palabra principio, están antes de la creación de la norma, están durante o deben estar durante la elaboración de la norma, deben estar en la aplicación de la norma y en la interpretación de la norma. Fíjense, nosotros en España, en nuestra Constitución, hemos dicho que el poder público está sometido a la ley y al derecho. Lo hemos copiado, lo reconocemos, de la Constitución de Bonn, que a su vez los alemanes lo pusieron porque no querían volver a repetir la historia. Porque si ponen solamente que el poder está sometido a la ley, pueden pasar y puede volver a producirse situaciones como las que sembraron de sangre, de millones de muertos, el solar europeo en los años que todos conocemos. Entonces, los principios son muy importantes, fundamentales. Lo han sido en el derecho administrativo en su origen y lo siguen siendo en su desarrollo. Principios de buena fe, confianza legítima, proporcionalidad, etc. Muchos de estos principios son los que aquí están establecidos en esta Carta. Es verdad que a veces confunde la Carta porque no es lo mismo un valor, un principio y una regla, no es lo mismo. Los principios son derivaciones de los valores. Lo que ocurre es que a veces, bueno, pues tampoco se le puede exigir a los legisladores o a los ministros que tengan un conocimiento tan excelso de la ciencia jurídica y se confunden. Pero no pasa nada, porque sabiendo lo que sabemos podemos decir cuáles son principios, cuáles son valores y cuáles son reglas. El primer principio, ya lo hemos dicho antes, es el principio de servicio objetivo a los ciudadanos y de sometimiento pleno y absoluto del poder al derecho. Este es un tema muy difícil, también muy delicado. Ustedes saben que el nacimiento del derecho francés, el acto discrecional, no era residencialmente los tribunales, por muchas razones que no son ahora del caso, pero en la evolución de la ciencia del derecho público, hoy en día ya se puede decir que, salvo lo que los italianos llaman la función de indirizzo público, que está latente en algunas decisiones del poder, todo lo demás, todo lo que no hace a la oportunidad y a la conveniencia, porque el juez no se puede convertir, desde mi modesto punto de vista, y sé que sobre esto hay muchas discusiones, que podríamos entrar en ellas, ¿no? El activismo, no activismo, pero bueno, yo vengo de una cultura jurídica muy determinada y digo las cosas como las pienso y como las he escrito, y creo que en todo lo demás, menos en lo que se refiere a la oportunidad y conveniencia de la decisión, el derecho debe entrar y entra. Y ahí tenemos todas las técnicas jurídicas más modernas que hay para el control de la discrecionalidad. Y todo lo que hace la Administración, actos expresos, actos tácitos, actos presuntos, operaciones materiales, vías de hecho, todo debe estar bajo el control judicial. Luego hay un principio que llamamos en Europa principio promocional de los poderes públicos, que está traído de la Constitución italiana del año 1947, la cláusula de transformación positiva y negativa, que seguramente ustedes también lo tienen en su Constitución, en Europa es muy conocido. Es el principio, para mí, elemental y básico del Estado social y que dice que, del cual vamos a hablar esta tarde en un coloquio doctoral en el Rosario, que dice que los
poderes públicos, el principio promocional de los poderes públicos se dirige a la creación de las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Principio de efectividad, principio de realidad, de libertad e igualdad. Y esto, si la Constitución es de efecto directo, pues esto es muy importante. Cuando están enunciadas en nuestras constituciones este principio, y hay que hacer lo posible para que realmente no se quede una retórica, sino que tenga trascendencia práctica, se aterrice en lo concreto y al final pues cumplamos con esta propiedad de nuestra Constitución. Pero esta cláusula es activa y pasiva. Manda a crear las condiciones de igualdad en el acceso a los servicios públicos, las condiciones de igualdad en acceso al trabajo. Pero además, la buena administración es una administración que no solamente promueve condiciones para la libertad e igualdad, sino que remueve obstáculos que impidan su realización o su cumplimiento, fomentando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, cultural, social. Y a mí esta idea de la remoción de obstáculos, que tiene tantas repercusiones y tantas consecuencias sobre la actividad de la Administración, simplificación de las normas, eliminación de cargas, de gravámenes inútiles, evitación de visiones tan procedimentales y tan formalistas que impidan que se pueda realizar el derecho, también está muy presente según una buena administración. Tanto crear condiciones para la libertad y la igualdad como remover los obstáculos que impidan su realización. Y aquí vuelvo a citar otra vez a von Hayek, ahora que celebramos el 25 aniversario de su fallecimiento, porque él viene de una escuela de pensadores, la Escuela de Viena, donde surgió algunas teorías de la economía social de mercado, por ejemplo. Pero él cuando pensaba acerca de la relación entre poder y libertad, como decía antes, entendía que la intervención pública tiene justificación cuando está dirigida a proteger, defender y promover la libertad. Yo añado solidaria, porque también pienso que si la libertad no es solidaria, no es libertad, y pienso también que si la solidaridad no es libre, no es solidaridad. Este principio es muy importante, como el anterior, del sometimiento. Luego viene el principio de racionalidad, que lo hemos planteado anteriormente. Se extiende la motivación y argumentación que debe caracterizar todas las decisiones administrativas, especialmente las que se realizan en virtud de poderes discrecionales. Principio de igualdad de trato, del que vamos a hablar esta tarde también en el coloquio doctoral en el Rosario. Todos los ciudadanos sean tratados de manera igual, garantizándose con expresa motivación en los casos concretos las razones que puedan aconsejar la diferencia de trato. Y en estos días hemos conocido en España una sentencia de un tribunal que ha anulado una convocatoria de cátedras en una universidad porque la discriminación positiva que pretendía establecer no era idónea, no era proporcional y no estaba argumentada. Esto es interesante porque la discriminación positiva no se puede hacer de cualquier manera, tiene que justificarse, tiene que ser idónea, proporcional, y eso tiene que explicitarse y explicarse y argumentarse. Principio de eficacia. Aquí ya entramos en principios ya más de lo que es el funcionamiento interno de la Administración. Eficiencia, eficacia, que no voy a comentarlos porque ustedes lo conocen muy bien. Sí creo que es conveniente hacer una referencia a algo que está en las constituciones europeas cuando habla de la eficiencia, de la eficacia del gasto público, y dice que el gasto público en un Estado social y democrático, de hecho, claro que tiene que hacerse de acuerdo con la eficiencia, la economía, pero dice, y la equidad. La equidad. También la construcción europea es una construcción que está en una integración entre el crecimiento económico y la cohesión social. Cuando nos quedamos en el crecimiento económico, pensamiento único. Cuando nos quedamos solo en la cohesión social, pensamiento único. El truco, el secreto está en ensamblar la eficacia, porque la administración es eficaz. Esto en España nos lo ha enseñado Luciano Parejo en sus libros sobre los principios de organización de la administración. Es eficaz, tiene objetivos, pero esos objetivos tienen que hacerse no como una empresa privada, sino tienen que hacerse para que la rentabilidad social sea la que prime. Y esto también plantea cuestiones que yo he aprendido leyendo un libro de un profesor colombiano, Arango Rivadeneira, sobre los derechos sociales fundamentales en relación con el derecho presupuestario y su relación con el derecho público general del Estado social y democrático de derecho, porque el derecho presupuestario es una materia muy importante que se explica, por lo menos en Europa, muy poquito en las universidades y que, sin embargo, tiene que ser explicada con la luz del Estado social y democrático de derecho y, de acuerdo con ella,
pues los presupuestos tienen que empezar a diseñarse de otra forma, más basados en la realidad, más basados en las necesidades sociales, de manera que puedan atender cumplidamente el sentido que tienen. El principio de responsabilidad, la Carta Europea, por ejemplo, cuando habla del derecho a la buena administración, dice que uno de sus derechos integrantes es el derecho a la indemnización de los daños producidos con ocasión de la lesión que puedan producir las administraciones y los bienes y derechos de los ciudadanos. Y dice, la responsabilidad tenderá a buscar principios comunes de todas las tradiciones jurídicas de la Unión Europea, porque no es lo mismo la responsabilidad patrimonial extracontractual en España que en Italia, que en Francia, no es lo mismo. Y aquí también yo aplico el pensamiento dinámico. Nosotros tenemos, por ejemplo, unos criterios muy rígidos de la responsabilidad universal, directa, que aplicados mecánica y automáticamente provocan muchos problemas. Porque yo les pregunto, ¿qué administración es mejor? ¿Aquella que indemniza mucho porque lesiona mucho los derechos y tiene sistemas muy buenos de indemnización? ¿O aquella que indemniza muy poco porque es muy diligente y no lesiona los derechos de los fundamentales de las personas? Pues la contestación es obvia. Principio de universalidad, asequibilidad de los servicios públicos. Este es un tema, el del principio 12º, muy complicado. El principio de la ética, porque ¿cómo se justifica la ética? Bueno, con el doctor Rivero Isern hemos hecho algún estudio planteando hasta dónde puede llegar el derecho en relación con la ética, porque el derecho son valores, y lo que es problemático y es muy difícil es que el derecho pueda tipificar todas y cada una de las posibles conductas o infracciones que pueden incurrir. Puede hacerlo, las que en cada momento sean las más, pero lo que sigue es importante es que el derecho permita que lo antiético sea sancionado. Y aquí tenemos cuestiones muy difíciles, ¿no?, entre la prevaricación y la desviación de poder, los ilícitos administrativos y los ilícitos penales. ¿Se aplican los principios del derecho penal, el derecho sancionador administrativo? Antes estaba muy claro para nosotros. Ahora hay estudios que empiezan a cuestionar si los principios del derecho sancionador deben ser específicos y liberarse, dicen algunos autores, de las hijuelas o de los elementos del derecho penal. Yo tengo mi particular punto de vista, yo en esto soy muy tradicional y creo que la reserva de ley, tipicidad, favor libertatis, tienen que seguir en el derecho sancionador. Aquí vienen otros principios en relación con la elaboración de las normas, porque la buena administración también se aplica a la buena regulación. Publicidad y claridad de las normas. Seguridad jurídica, previsibilidad, predictibilidad, claridad y certeza de las normas. Una buena administración no es la que hace muchas normas. A mí me ha tocado estar en el gobierno unos años y entendí entre comillas, que para muchos funcionarios lo más importante es tener mucho personal y hacer muchas normas y tener mucho presupuesto, como si eso fuera lo más importante. Y a veces estos sistemas austriacos de las checklists, que se preguntan, bueno, ¿esta norma es necesaria, es imprescindible, es adecuada? ¿No se podrá conseguir esto mismo con una reforma de la anterior? El tema del acervo normativo, del lenguaje normativo. Una buena administración es una administración que se expresa con términos claros, concisos, concretos, porque hay un principio de conservación del ordenamiento, hay un acervo, hay un caudal de términos, glosarios, que no nos podemos estar inventando continuamente porque son los que definen la esencia de los términos jurídicos. Lo cual no quiere decir que la Administración, cuando hace normas, no tenga que hacer un esfuerzo de hacerse inteligible para hacer llegar al destinatario de la norma lo que quiere decirse. Y esto, pues hay también muchas materias que explican cómo se elaboran las normas. Principio de proporcionalidad, este es un principio general. Principio de ejercicio normativo del poder, principio de objetividad, buena fe, celeridad, transparencia, y así hasta 21 principios. Y ya sí que entro en la parte final. De verdad, porque a veces los oradores y profesores van diciendo que van a terminar, que rematan, que están a punto de terminar, pero nunca se produce tal situación, o se va alargando, porque uno le gusta hablar y nosotros cuando nos ponen una alcachofa de estas delante, pues si alguien no nos saca una tarjeta o algo de esto, uno pues disfruta. Pero yo creo que ya, ¿te parece, Álvaro, que vamos terminando, ¿no? Para cumplir con los 35 o 40 minutos que se nos habían adjudicado. Y entonces la parte final
se refiere a esos derechos concretos que caracterizan el derecho a la buena administración. Si nos quedáramos en la buena administración como un derecho, ¿y cómo se lesiona este derecho? Pues si estamos hablando de la seguridad jurídica y de la precisión, nos encontraremos una contradicción en los términos, porque esto de la buena administración no es nada concreto, sino muy general. Entonces, para aterrizarlo, en la Carta se establecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 derechos. ¿Saben cuál es el primer derecho? Después de lo que ya hemos dicho, si hiciéramos una pregunta, ¿cuál creen que sería el primer derecho para la Carta, que es el que mejor define la esencia de la buena administración? El derecho a la motivación. Es que la motivación es un elemento esencial, sobre todo de los poderes discrecionales. La motivación dice: el derecho fundamental a la buena administración se compone, entre otros, de los derechos señalados en los artículos siguientes, que se podrán ejercer de acuerdo con lo previsto en la legislación de cada país, porque está pensado para todos los países de la región. Derecho a la motivación de las actuaciones administrativas. Todas las actuaciones de la Administración deben estar amparadas en razonamientos inteligibles para todo ciudadano, acreditándose la objetividad que preside su entero y completo quehacer. Segundo derecho. Derecho a la tutela administrativa efectiva. Los aquí presentes hemos oído hablar por activa, pasiva y perifrástica de la tutela judicial efectiva, que es un principio y es un derecho fundamental. Pero a veces hemos oído hablar menos, y también es un derecho, que el derecho que tenemos como ciudadanos a que en las relaciones con la Administración estemos sometidos a la ley y al derecho. Todas las actuaciones de la Administración deben estar amparadas en durante la situación del procedimiento administrativo, la Administración estará sometida plenamente a la ley y al derecho y procurará evitar que el ciudadano interesado pueda encontrarse en situación de indefensión, lo cual los profesores que estamos aquí presentes, cuando leemos estas letras y pensamos en la tutela judicial efectiva, la tutela administrativa efectiva, en la prohibición de la indefensión, inevitablemente nos viene a la cabeza cómo es posible conectar, compaginar o compadecer los dogmas de la autotutela ejecutiva y declarativa con la tutela judicial efectiva o la tutela administrativa efectiva, que es una cuestión delicada y difícil. Y es el contraste entre los dogmas de la Administración tradicional y los derechos fundamentales de la persona. Una buena solución es la que ha establecido alguna vez la Corte Constitucional del Reino de España, diciendo que todo acto administrativo debe poder estar sometido a un control jurisdiccional antes de que se pueda realizar inmediatamente, lo cual es problemático porque, fíjense, a mí me correspondió en el año 86 presentar mi tesis doctoral, 1986, que fue sobre la suspensión del acto administrativo. Yo me empapé y me estudié la ley alemana, entonces del año 1960, del contencioso, que es una ley donde se establece la suspensión automática del acto, pero tiene tal cúmulo de excepciones que al final lo que parece la regla es la excepción. Y este es un tema difícil y delicado que a mí también me correspondió en mi vida estar 2 años como magistrado en la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia en Canarias. Y claro, son los años que más derecho aprendí y me di cuenta que en el expediente, cuando uno lee un expediente, lo lee críticamente un expediente, ahí está la solución de todo, con los principios y el expediente. Y por lo tanto, estas categorías tan dogmáticas muchas veces se relativizan y se modulan cuando se aplican los principios constitucionales a la realidad. Derecho a una resolución administrativa amparada en el ordenamiento jurídico, equitativa y justa, de acuerdo con lo solicitado y dictado en los plazos y términos que el procedimiento señale. Derecho a presentar por escrito de palabra peticiones de acuerdo con lo que se establezca en las legislaciones administrativas. Derecho, fíjese, este es un derecho que parece muy elemental, pero es tan importante como que cuando se acredita se diría que hay una práctica revolución administrativa, que es el derecho a no presentar documentos que ya obren en poder de la Administración, sea cual sea la Administración. Es decir, que un ciudadano que vaya a un ayuntamiento o un municipio no necesite que le digan allí, oiga, empiece el peregrinaje administrativo, vaya al Ministerio, pida este documento, vaya a la comunidad autónoma, vaya a la Diputación, vaya al Departamento, porque estén intercomunicados los registros de las administraciones de acuerdo con la interoperabilidad, que técnicamente es posible, y que al ciudadano en esa administración le puedan resolver todos los problemas que tenga en relación con la administración, sea cual sea esta administración.
derecho a ser oído siempre que se adopten medidas que le puedan afectar desfavorablemente, derecho a participación en las actuaciones administrativas en que tengan interés, derecho a servicios públicos de interés general de calidad, porque hay un principio que antes no tratamos por falta de tiempo, que es el principio de evaluación permanente de la Administración, y derecho correlativo del ciudadano a conocer las evaluaciones de rendimiento de las actuaciones de la Administración. De manera que cuando el ciudadano tenga que pronunciarse sobre lo que tenga que pronunciarse cada X tiempo, pues tenga un conocimiento lo más completo posible del funcionamiento de la Administración, porque conoce cómo su dinero, porque al final somos nosotros los que financiamos la Administración, su dinero está siendo atendido y está siendo gestionado por la Administración. Yo recuerdo cuando estaba en la Escuela de Administración Pública de Galicia que el presidente del Gobierno nos encargó un dossier sobre evaluación del rendimiento. Nosotros fuimos, después de un estudio comparado, nos centramos en la evaluación del rendimiento en Alemania, en un Länder que se llama Baden-Württemberg, capital Stuttgart, y en una región del norte de Italia que es Lombardía, y nos vino muy bien para darnos cuenta que es posible establecer indicadores para evaluar el rendimiento de las actuaciones y de las unidades administrativas. Indicadores que se pueden referir a la cantidad y a la calidad, porque todo puede ser medido, si se quiere, todo puede ser medido. Derecho a formular alegaciones en el marco del procedimiento o en cualquier estado del mismo, derecho a presentar quejas y reclamaciones, derecho a conocer las evaluaciones de gestión de los entes públicos, derecho de acceso a la información pública y de interés general. Fíjese, la Carta no habla de información pública, sino de interés general, porque al final también las instituciones que son de interés general, como son los partidos políticos, como son los sindicatos, como son las ONGs que tienen fondos públicos, como son los concesionarios de los servicios públicos, por su financiación pública tienen obligación de también dar cuenta de sus actuaciones. Derecho a copia sellada de los documentos que presenten, derecho de ser informado y asesorado en asuntos de interés general, derecho a ser tratado con cortesía y cordialidad, derecho a conocer el responsable de la tramitación de los expedientes. Es un derecho también muy prosaico, pero muy importante, que la persona pueda conocer quién, autoridad, es el responsable de la tramitación para preguntarle. Y también para hacer efectivo otro derecho que es tradicional de la legislación administrativa, que es el derecho a conocer en cada momento el estado de la tramitación de un expediente. Y esto las nuevas tecnologías lo permiten. De forma que si vamos a la Administración, iniciamos un expediente de una autorización, de una concesión, de una subvención, podemos en cualquier momento saber en qué estado está, qué negociado está, qué trámites le faltan, etc. Derecho a ser notificado en los plazos y términos previstos en las disposiciones, derecho a participar en asociaciones e instituciones de usuarios de servicios, derecho a exigir el cumplimiento de las responsabilidades de las personas y, finalmente, dice la Carta que los ciudadanos, además del derecho a exigir la justa indemnización en plazo razonable por la lesión que puedan sufrir en sus bienes o derechos a causa del funcionamiento de los servicios públicos de interés general, en los casos que así se determine de acuerdo con el ordenamiento jurídico, podrán demandar ante la Administración y o los jueces o tribunales las responsabilidades en que puedan haber incurrido los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, porque en los distintos países de la región se acredita que hay formas diferentes de proceder al régimen de la responsabilidad. Ya sí que termino. Y voy a terminar relatando un acontecimiento legislativo que se produjo en el Parlamento inglés ya de hace los años 1900, principios de los años 1900 del siglo pasado, entre dos grandes oradores y dos grandes políticos, uno Tory, el otro laborista, uno Benjamín Disraeli y Gladstone, que eran dos grandes políticos y dos grandes pensadores de la ciencia política, y una discusión que tuvieron sobre la administración y la ley. Uno de ellos decía, quizá de forma ingenua, decía que lo importante realmente y únicamente es que el Parlamento haga su tarea, que elabore las normas, las leyes, normas con rango legal, porque la elaboración de las leyes a través de ordenaciones generales y su publicación en los boletines oficiales del Parlamento tiene tal virtualidad y tal eficacia que
se provoca la adhesión mecánica y automática de la voluntad de los ciudadanos al contenido de las leyes. El otro orador, sin embargo, decía que, por supuesto, que las leyes son muy importantes y fundamentales, pero que, además, un país moderno y un país que quiere progresar en paz necesita disponer de una organización profesional capaz de dar el contenido de esas leyes una realización práctica, que es la administración. Y por eso el complemento del legislador con una buena administración que esté inspirada en los principios de la Constitución, pues es, creo que, un buen resumen de lo que aquí hemos tratado de exponer esta mañana, y que termino diciendo que en mi universidad de procedencia, la Universidad Pública de La Coruña, tenemos 2 programas internacionales, uno de Derecho Administrativo Iberoamericano, que es colofón de un doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano que hacemos todos los años, la semana previa a la Semana Santa, y que el año que viene el tema es la buena administración en la realización de los derechos sociales fundamentales. Y luego tenemos un programa todos los años también de Derecho Público Global sobre fundamentos, principios y derechos fundamentales entre colegas del ámbito del derecho administrativo, del derecho constitucional y del derecho penal. Con estas palabras termino estas consideraciones. Les agradezco infinitamente su paciencia, porque estamos a día jueves, me parece, ya de la semana, y vamos ya acumulando mucho esfuerzo y mucha tarea. Y para un profesor siempre es muy grato advertir que la gente que nos ha escuchado, y espero que también los que creo que pueden ver esto por otros canales, a los que saludo cordialmente, pues haya sido esta intervención, les haya servido por lo menos para pensar un poco en lo que es la administración y su función de servicio objetivo a los intereses generales. Muchas gracias. Muy bien, en este espacio, como lo habíamos enunciado, la idea es que haya una participación y podamos formularle algunas preguntas con ocasión de esta conferencia sobre un tema, un tópico bastante interesante, en la medida en que no es extraño tampoco al derecho colombiano. Si ustedes ven, existen normas que introducen este concepto en el ordenamiento jurídico colombiano. Por citar una de ellas, la Ley 80 de 1993, en el artículo 40, establece los límites de la autonomía de la voluntad en lo que se refiere a la contratación estatal, introduce como uno de los límites la buena administración. Igualmente, la Ley 1437 del 2011, en el artículo 3, nos introduce también este concepto dentro de los principios que guían a las actuaciones administrativas y obviamente a las autoridades públicas. Y yendo más para arriba, la Constitución Política de 1991 nos trae varios principios y varios derechos que pueden, a través de su consagración, dar lugar a delinear los entornos de los alcances que nos ha explicado magníficamente el profesor Jaime Rodríguez Arana en su exposición. Básicamente les doy la palabra a quienes quieran formular preguntas al respecto y podamos dar, digamos, inicio a la segunda parte de esta conferencia el día de hoy. Profesor Jaime, buenos días. Muchas gracias por compartir con nosotros tan interesantes reflexiones. Permítame leer una pregunta que nos hace uno de nuestros asistentes. ¿El principio de buena administración avala la atribución de competencias implícitas para el logro de los fines del interés general? Gracias. Perdón, quien desee realizar preguntas, levanta la mano, yo le paso el micrófono. Gracias. Bueno, muchas gracias. Es una pregunta muy pertinente. Es una pregunta que suele formularse muchas veces en materia de contratación en relación con
con los poderes y prerrogativas que tiene la Administración en la contratación y si efectivamente la Administración, cuando gestiona o administra el contrato, única y exclusivamente puede actuar esos poderes y esas prerrogativas de acuerdo con lo que está establecido en la norma, en la legislación de los contratos y en la lex del contrato, que son los pliegos y condiciones técnicas y administrativas del contrato. Y también es una pregunta que plantea la cuestión de los poderes implícitos y las potestades que tiene la Administración. Como regla, y después lo que hemos dicho, efectivamente, las potestades de las que dispone la Administración son las que están en las normas. Lo que pasa es que esas potestades que están en las normas hay que leerlas desde los principios de la Constitución. Y a mí hay un principio de la Constitución que me parece fundamental y que tiene que ver con la trilogía de lo que hemos establecido que son los tres elementos básicos de la Administración, que es el servicio objetivo al interés general. Entonces, cuando el interés general, de forma acreditada, razonada y justificada en un supuesto concreto, pueda realizarse a través de la afirmación de algunos poderes que no están explícitamente en las normas, pero que son derivaciones necesarias para el caso concreto, para el mejor servicio del interés general, no veo problema alguno en que si están justificados, razonados o acreditados se puedan esgrimir y se pueden utilizar. Lo que no me parece de ninguna manera es que la teoría de los poderes implícitos se pueda aplicar categóricamente, de forma literal y sin que haya, digamos, una aplicación razonada y argumentada en un caso concreto en el cual se pueda demostrar fehacientemente que efectivamente para el mejor servicio objetivo al interés general sea necesario operar ese poder o esa potestad. Es más, creo que incluso los poderes y prerrogativas y potestades que están establecidos en las normas, en la medida que son prerrogativas o privilegios que exceden del régimen jurídico general, lo que los franceses llaman las cláusulas exorbitantes del derecho público, no se pueden aplicar directamente sin, en el caso concreto, justificar por qué ese privilegio, esa prerrogativa, se va a operar. Incluso más allá, creo que la expresión prerrogativa y privilegio no se conecta con un Estado de Derecho. Yo creo que es mejor hablar de poderes y potestades, porque esto de privilegios y prerrogativas puede ser que sea propio de tiempos pasados, donde regían otros regímenes, pero en un Estado que se tilda y que se define como social y democrático de derecho, esos poderes y potestades hay que argumentarlos cuando son poderes y potestades que están por encima del régimen jurídico general de una persona jurídica común. Muchas gracias. Buenos días. Quisiera oír su opinión en relación con el siguiente aspecto. ¿Cuáles considera usted que son los mecanismos jurídicos que controlan de manera concreta a la administración que se aparta del buen y correcto ejercicio de su actividad? Y si entiende usted que esto es una tarea exclusiva del juez de lo contencioso administrativo. Bueno, cuando la Administración se aparta de la norma y de los principios y cánones de la buena administración, ordinariamente, según los sistemas jurídicos en los que nos encontremos, lo primero es acudir a los tribunales administrativos, hasta agotar la vía administrativa, ¿verdad? Y argumentar de acuerdo con distintos causales que hay de anulabilidad o nulidad de las actuaciones. Y una vez que efectivamente no se es atendido en la vía administrativa y se agota la misma, pues vamos al Tribunal Contencioso Administrativo. Yo creo que ese es el camino correcto. Hay también fórmulas, según los regímenes de los distintos países, donde hay defensores del pueblo que tienen una mayor virtualidad y más intensidad en lo que se refiere al reconocimiento de actuaciones, digamos, irregulares de la Administración. Hay países donde el defensor del pueblo no solamente hace recomendaciones morales a la Administración cuando acredita que hay una mala praxis, pero en un Estado de Derecho lo que corresponde es que sea el juez contencioso administrativo el que establezca que efectivamente pues una actuación es nula, anulable,
y que, por lo tanto, se considere como tal. Muy buenos días, doctor. Mi nombre es Paola Cortés, soy estudiante de 9º semestre de Derecho. Y mi pregunta es, nosotros en la legislación colombiana tenemos, como bien lo dijo el doctor, inmerso la buena administración dentro de muchos principios, principios constitucionales, principios de la actuación administrativa. Mi pregunta y lo que me genera duda es, ¿cuál es la necesidad de revestirlo del carácter de derecho y más de ser un derecho fundamental? ¿Cuál es esa necesidad o qué generó dentro de usted y todos los que levantaron esta acta la necesidad de revestirlo como una obligación y como un derecho? Muchas gracias por su pregunta, que como todas las que se han formulado es una pregunta muy pertinente. Yo le puedo contestar desde el otro lado del océano, porque es desde donde empezó a plantearse esto. Fíjese, empezó a plantearse desde el defensor del pueblo de la Unión Europea. El principal promotor de la erección, digamos, o del reconocimiento del derecho fundamental a la buena administración en la Carta Europea fue el defensor del pueblo comunitario. ¿Por qué? Porque empezó a advertir muchos supuestos de lo que él llamaba mala administración, que puede estar relacionada con mal uso de fondos públicos, que puede estar relacionada con malas argumentaciones de los actos y normas administrativas, que puede estar relacionada con ejercicios arbitrarios del poder, corrupción, como dice Álvaro, porque fíjese que en el año 2014, 2015, de forma ya más concreta, la comisaria de entonces de Justicia Interior de la Unión Europea, la sueca Cecilia Malmström, mandó a hacer un informe sobre la corrupción en la Unión Europea y ese informe arrojó el dato y la cifra de que se perdía por la corrupción en Europa 140.000 millones de euros al año, que es mucha plata, mucha plata. Claro, cuando resulta que también, yo diría que ahora, no sé si más que en otras partes, la Unión Europea ha incurrido e incurre, no solamente como institución supranacional, porque en el marco de las subvenciones de la Unión Europea ha habido y hay muchos problemas, son cantidades ingentes de miles de millones de euros los que se distribuyen a políticas ganaderas, agrarias, y a veces no hay los controles que son necesarios. También en los países miembros de la Unión Europea, el mío entre ellos, y otros muchos, Francia, Italia, hay cantidades de fondos que se despilfarran cuando no se roban. Y entonces, en ese informe, la sueca, esta señora sueca, decía que hay 3 fuentes de la corrupción y que esas 3 fuentes tienen que ser 3 espacios donde la buena administración tiene que prevalecer. Contratación pública, primera, urbanismo. Mañana vamos a ir, ¿verdad?, a hablar de urbanismo con el doctor William de la Cámara de Comercio, sobre la buena administración del urbanismo, y luego financiación de los partidos políticos. Estos son los 3 elementos sobre los que en la Unión Europea se concentra la corrupción, con lo cual son los 3 espacios donde tiene que hacerse un mayor esfuerzo de buena administración. Y esos 3 elementos, sobre todo los 2 primeros, seguramente usted se da cuenta, como buena estudiante, que el espacio donde se juegan todas estas cuestiones se llama discrecionalidad. Adjudicación del contrato. A veces hay unos márgenes para la adjudicación del contrato que son casi arbitrarios. Y la arbitrariedad, ya nos lo dijo John Locke, que es la ausencia de la razón. Y hemos de achicar los espacios de la arbitrariedad, eliminarlos. Y los de la discrecionalidad, exigir argumentaciones muy bien fundadas y muy concretas. De manera que el defensor del pueblo fue planteando todas estas cuestiones de la mala administración y se tomó conciencia de que era necesario un cambio de rumbo y que era necesario hablar de este tema, como obligación y también como derecho, porque, como usted también se da cuenta, los que estamos aquí presentes, para que cunda, digamos, una buena administración, hace falta que crezca el temple cívico y la conciencia ciudadana del pueblo. En la medida que nosotros como ciudadanos exijamos una buena administración, reclamemos los derechos que nos corresponden, se nos informe y seamos conscientes de que no somos sujetos inertes, sujetos que pura y simplemente recibimos servicios públicos y que nos mueven como marionetas a su antojo los dirigentes y la autoridad, sino que tenemos nuestra personalidad y somos, como dice la Carta, principales operadores del interés general, entonces las cosas cambian.
porque la administración es de los ciudadanos y porque los dirigentes, en cualquiera de los tres poderes del Estado, no son más que representantes, y menos, como decía Enterría, ni más ni menos que representantes nuestros, a los cuales nosotros les confiamos la gestión y administración de los asuntos públicos en la esperanza, más que la esperanza, en la obligación de que ellos, de los tres poderes, no solamente del poder legislativo, de los tres poderes, den cuentas permanentemente de cómo administran y gestionan eso que les entregamos en gestión, administración, nunca en propiedad, porque la propiedad es nuestra. En la medida que asumamos más conciencia nosotros, ciudadanos, de que somos los propietarios, los soberanos, los dueños y señores, será más fácil que haya buena administración. En la medida que esto que ahora se habla tanto en Europa y que ven ustedes las elecciones que hay en Europa, que hay unas abstenciones galopantes para lo que es nuestra cultura política. Las elecciones del domingo pasado, un 30% de abstención en Francia, con una votación en blanco y nulo que no tiene precedentes. Y esto demuestra que hay lo que se llama desafección ciudadana, que es una enfermedad que no conocíamos y que si la democracia tiene que ver con la participación de la ciudadanía, pues es bueno que nosotros cobremos conciencia, y por eso creo que el defensor del pueblo se ha amparado en la mala administración por distintos conceptos y también en la necesidad de que el ciudadano tome más conciencia de su posición central en el sistema. Buenos días, mi nombre es Tiffany Martínez, soy estudiante de Derecho de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Mi pregunta el día de hoy sería si se entiende que los derechos fundamentales son los derechos más importantes dentro de un Estado social de derecho y que el derecho a una buena administración propende por la proyección y protección de estos mismos derechos. ¿Podría ser entendido el derecho a la buena administración como un derecho suprafundamental o se encontraría en el mismo nivel del derecho fundamental? Gracias. Sí, muchas gracias por su pregunta. Nosotros en Europa hablamos de derechos subjetivos y derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son derechos subjetivos de especial relevancia, como dice Alexia, aquellos que no están al albur de las mayorías, sino que son estructuras básicas del Estado, son elementos básicos del Estado, y el Estado nace precisamente para proteger, defender y hacer posible los derechos fundamentales de la persona, que son derechos innatos, inherentes a la condición humana y que, por lo tanto, los poderes públicos lo único que hacen es reconocerlos y ojalá que facilitarlos, promoverlos y desarrollarlos. Y claro, la discusión que hay en Europa entre constitucionalistas y administrativistas está en torno a la fundamentalidad o no de este derecho. Sorprendentemente, para mí, somos los administrativistas los que más abogamos por la fundamentalidad de este derecho y los constitucionalistas los que lo rebajan un poquito en su rango y calibre y dicen que es un derecho subjetivo. Bueno, es una discusión abierta. Yo personalmente considero que es un derecho fundamental porque creo que, como dice la Carta Iberoamericana, hace la condición de la persona, es inherente a la condición de la persona el hecho de que la forma en que se rigen los asuntos del interés general sea precisamente para promover, realizar y proteger la dignidad humana. Y eso tiene mucho que ver con una buena administración, con unos caracteres, con unas propiedades, con unos principios y con unos derechos. La última pregunta. Buenos días, mi nombre es Cristian Fabián Gordilla, soy estudiante de la Universidad de los Libertadores. Mi pregunta es simplemente saber qué medio idóneo considera usted que la administración para controlar la administración, para que cumpla los fines que usted acaba de enmarcar y todas las reglas que trae incluso intrínseca la Constitución y la administración en sí, para que no se vuelva arbitrario. Bueno, es una pregunta también muy pertinente. La verdad es que me llama gratamente la atención las preguntas. No sé si las tenían preparadas o las han hecho así de repente, pero vamos, porque a mí me gusta que haya preguntas y se ve que cuando las preguntas son así como así espontáneas es mucho más interesante. ¿Cómo se garantiza y cómo se evita la arbitrariedad? Claro, es como el tema de la lucha anticorrupción. ¿Qué podemos decir? Pues podemos decir que, claro, las normas son muy importantes. Yo suelo preguntar a mis alumnos en los exámenes orales también sobre este particular. Y veo que ellos contestan
de una forma integral y complementaria, como yo creo que intento explicarles en la clase. Porque no lo podemos fiar todo y exclusivamente a las normas. Las normas son muy importantes y ojalá sean muy buenas y achiquen hasta el límite completo las posibilidades de la corrupción. Pero la arbitrariedad, que es una forma de ejercicio autoritario del poder, sin justificación y sin ningún tipo de argumentación, antes les citaba a este filósofo inglés, ¿verdad?, John Locke, que decía: la arbitrariedad es la ausencia de la razón. Esto se hace porque me da la gana, porque me sale, me brota, decimos en España, ¿no? No sé si esto es una expresión aquí que tiene paralelo o no. Bueno, esto es profundamente antidemocrático. Profundamente antidemocrático. Las cosas hay que hacerlas de acuerdo con las normas, los principios y los procedimientos. Y eso es una cultura, por parte de una cultura. Y una cultura que tiene como una propiedad básica esa cultura, primero, la conciencia central del ciudadano en el sistema político, y luego tiene también un elemento que se llama transparencia. Donde más transparencia hay menos arbitrariedad. Donde más control independiente y autónomo, menos arbitrariedad. Yo a los alumnos en la facultad, de forma provocadora, porque los profesores pues tenemos que ser un poquito provocadores para en fin, que se comprendan mejor las categorías y las instituciones, les digo, con cierta dosis de sentido del humor y de ironía, que en España tenemos muchas formas de control. Tenemos control previo, a posteriori, control administrativo, control del Tribunal de Cuentas, control interno, control externo, jurídico, parlamentario, en fin, a lo mejor hasta 12 o 13 formas de control distinto. Pero la cuestión básica es si hay control o no, no si hay controles. Porque puede haber muchos controles, pero no hay control. Entonces, el control es cuando es independiente y cuando es un control autónomo. ¿Y eso cómo se consigue? Pues se consigue con normas que garantizan que las instituciones de control sean autónomas e independientes. Cada país tiene su forma de hacerlo. Hay países que lo fían a órganos colegiados, otros lo fían de otra manera. Pero, insisto, una combinación equilibrada entre buenas normas, una cultura cívica exigente y una transparencia con fórmulas de control independientes, creo que permitiría que la arbitrariedad fuera desapareciendo poco a poco. Muy bien, pues damos final a este apartado del Consejo en línea. Invita para las 6, por favor. Y no sin antes hacer una invitación. En la Universidad de Rosario el profesor va a presentar uno de sus libros y están cordialmente invitados, donde también se harán algunas reflexiones a propósito de la estructura de la administración española y toda su evolución. Y ustedes saben que nosotros corremos paralelos de ese tipo de modificaciones que nos vienen de la legislación foránea y que de una u otra forma vemos influencia tanto de la administración española como de la administración francesa en nuestras instituciones, de manera que están cordialmente invitados también a ese evento. Y finalmente, pues en este tema del derecho a la buena administración, yo creo que uno tiene que concebirlo es dentro de la generación de derechos que propenden por la defensa y de la posición jurídica que tienen las personas dentro del marco del Estado social y democrático de derecho, como nos lo expuso el profesor Rodríguez Arana. Volveremos a vernos en unos 15 días con una nueva charla y en un mes, dentro de este preámbulo de las charlas del Bicentenario, con otro interés y con otras facetas dentro de las tendencias modernas del derecho público, que es lo que queremos introducir. Ustedes saben que las tendencias del derecho público ahora nos vienen el derecho a la buena administración, la administración electrónica, la atención de la protección de datos y la administración, el principio de transparencia, todo esto que nos está llegando y que pues nosotros, primero como jurisdicción contenciosa administrativa y ustedes que se están formando en estas nuevas tendencias del derecho, pues nos interesan a todos. Así que mil gracias y esperamos verlos en un mes y en 15 días según el caso. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por tus comentarios.
Sí, perdón. El lanzamiento del libro del profesor Jaime Rodríguez Arana es en el aula máxima del claustro del Rosario.